Amén, hermanos. Los que nos acompañan por internet también, bienvenidos. Nos gozamos que nos acompañan. Siempre nos gusta que Dios agregue personas que quieren escuchar la palabra. Y hermanos, en su boletín hoy encontraron pues la lista y las fotos de los nuevos miembros de la iglesia. Una bienvenida oficial y de gozosa a ustedes, hermanos. Pero también vieron ahí una historia sobre la reforma protestante. Una historia muy corta. Les animo a que lo lean si ya no lo han leído. Yo sé que la letra está pequeña, 1000 disculpas, pero la única manera que podía caber todo ahí. Pero hermanos, saben que esta semana estamos celebrando el 500 años desde que empezó la reforma protestante en Europa. 500 años desde que empezó este movimiento de regresar el pueblo de Dios a los caminos de Dios basado en la luz de su palabra. Ahí van a leer que no fue ni un solo hombre, ni un evento que Dios usó, pero era un movimiento que Dios usó muchos hombres y muchos eventos distintos para regresar la iglesia a la verdad. Y hermanos, van a ver ahí pues que Dios usó a Wycliffe para traducir la Biblia en inglés en los años 1384, si me acuerdo bien. Pues Dios usó al hermano John Huss. Él predicaba la palabra, él fue quemado vivo por su fe, porque predicó en contra de los errores de la Iglesia Católica. Él y el hermano Erasmus, que él tradujo la Biblia por la primera vez al griego, él lo copió y lo hizo disponible, y eso permitió que Martín Lutero leyera la Biblia en el griego para él darse cuenta que, wow, nos hemos equivocado en muchas cosas. Y Martín Lutero quería reformar la Iglesia Católica para que regresara a los caminos de Dios. Y el 31 de octubre, en el 1517, 500 años atrás, Martín Lutero clavó 95 tesis o puntos de argumentos para discutir y platicar, para reformar y decir, oye, iglesia, hermanos, nos hemos ido para acá, pero Dios dice que debemos estar acá, tenemos que seguir acá y reformar la iglesia, tener un avivamiento espiritual. Él tenía 2 puntos principales, que la Biblia, la Escritura, debe ser la base de nuestra fe y todo lo que hacemos. Y 2, que somos salvos por fe y no por obras. Y todas las tesis están entonces discutiendo puntos, argumentando por esos 2 puntos principales. Bueno, los que ya saben un poco de la historia saben que la Iglesia Católica no quería ser reformada. Excomunicaron a Martín Lutero, a todos sus seguidores. Empezó la Iglesia Luterana y no solamente eso. Otros empezaron a leer la Biblia en su idioma por la primera vez. Y una reformación, una reforma protestante, porque estaban protestando la posición de la Iglesia Católica, que ellos predicaban que eran salvos por obras, protestaron, no, somos salvos solamente por la fe, y ahí empezó la mayoría de las iglesias evangélicas a encontrarse con la Iglesia Católica. Y bueno, hermanos, ahí está la historia, ahí en 5 minutos, unos 100, 200 años de historia. Les animo, lean eso, si están más interesados, busquen esos nombres, lean sus historias, sus testimonios, sus sacrificios, y van a ver, hermanos, que nosotros estamos ahora disfrutando de esa reforma protestante. Aunque los bautistas tienen una historia un poco distinta, la Iglesia Bautista empezó antes de la reforma. Dios sí ha bendecido muchos a través de esta reforma y por eso existen muchos de los evangélicos. Bueno, eso es una historia rapidito de la reforma protestante. Estamos celebrando este año 500 años y yo quería entonces repasar los 5 puntos teológicos sobre los cuales la reforma fue basada. No hay un libro que se escribió en los 1500 o 600. Aquí están las 5 pilares o puntos principales, pero esto era sobre lo que se hizo se puede decir la pelea, el argumento entre los protestantes y los católicos. Y se llaman entonces las 5 solas de la reforma protestante. Las 5 solas de la reforma protestante. Y son estas.
solo las Escrituras, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Vamos a repasarlos uno por uno rapidito, hermanos. Este servicio ha sido un poco largo, ha sido algo bonito, pero yo creo que esto es gran bendición, recordar qué son estas 5 cosas que aún hoy todavía basamos nuestra fe y es correcto. La primera es esta: solo las Escrituras son la base de nuestra fe, es la autoridad máxima en cuestión de nuestra fe y la práctica de nuestra fe. Miramos 2 Timoteo 3:16. Todos los varones tenemos este pasaje memorizado, o si no, casi memorizado, ¿verdad, varones? Amén. Amén. 2 Timoteo 3:16 al 17 dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado o preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos completa. No hay necesidad de nada más. Es solamente la palabra de Dios, las santas escrituras, que es nuestra regla de fe. Dice 2 de Pedro 1:3, escuchen: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su gran poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida y para una vida piadosa está en la Biblia. ¿Por qué es importante reconocer y afirmar esto? Porque la pregunta tiene que ser contestada: ¿en qué vas a basar tu fe? ¿En qué vas a basar lo que crees? Muchas religiones dicen que es la Biblia y algo más. La Biblia plus. La Biblia no es suficiente, es buena, pero le falta y tenemos que agregarle otra cosa para tener un sistema de creencias completa. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirman que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es suficiente. Si uno busca en la website de la Iglesia Católica o habla con cualquier persona que conoce, es la Biblia y la tradición. Lo que la Iglesia ha establecido, lo que los papas han decretado y lo que el Papa dice, la tradición de la Iglesia está al mismo nivel que la palabra de Dios. Es a través de la tradición católica que entra la adoración de los santos, de María, el purgatorio y muchas otras enseñanzas que no están en las Escrituras. Entonces, ¿por qué las creen? Porque la tradición tiene el mismo peso para nuestra fe que la palabra de Dios. Martín Lutero, los reformadores se dieron cuenta: no. Solo la Escritura es la base y regla de nuestra fe. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 2 de Pedro 1:3. Hay sectas cristianas que dicen la Biblia y otra cosa. ¿Qué dicen los mormones? La Biblia sí, su propia traducción errónea, pero también el libro de Mormón, que vale igual un poco más que la Biblia. Los testigos de Jehová, la Biblia sí, pero las profecías de nuestra profeta también es igual o más que la Biblia. Hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos, afirman y creen que solamente las Escrituras que son la base de nuestra regla y nuestra fe. Hay muchos que dicen: sí, yo creo en la Biblia, pero no creen en la Biblia. Dicen: yo creo en la Biblia, pero inventan sus propias creencias. ¿Cuántos católicos, entre comillas católicos, creen y adoran la Santa Muerte? Tiene nada que ver con las Escrituras, pero agregan otras creencias. Sí, soy cristiano, soy católico, pero también adoro acá otra cosa. No, solamente las Escrituras. Pero eso nos llega a la segunda sola. Solamente las Escrituras, pero las Escrituras dicen que solo hay un camino a Dios, solo Cristo. Solo Escritura, solo Cristo. La salvación del alma, del juicio final, el trono blanco de Dios, solo se encuentra en Cristo Jesús, el único
hijo amado de Dios. No hay otro camino para llegar a Dios. No existe. Hechos 4:12, búsquenlo, hermanos, en sus Biblias. Hechos 4:12. Cuando están entrevistando, más bien juzgando a Pedro y a Juan por estar predicando el nombre de Jesús, mira qué responden ellos a los líderes del templo en Jerusalén. Hechos 4:12. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Está claro que solo Cristo Jesús puede traer la salvación del juicio que viene al final del tiempo. No es Jesucristo y algo más. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Es Cristo y los sacramentos, ¿no? Cristo y las obras. ¿Qué dicen otros? Cristo y una revelación especial que nosotros hemos tenido, que nadie más tiene y nos tienen que seguir a nosotros, porque tenemos una revelación especial de Dios que nadie más ha recibido y nos tienen que seguir a nosotros. Así empiezan las sectas. Muchos dicen que todos los caminos llegan a Dios. Cristo, Allah, tus propias creencias, todos son los hijos de Dios. Todos vamos a estar en lo que se llama el cielo. No hay que escoger y decir uno es mejor que el otro, solamente son diferentes. Todos somos Cristo, todos somos las criaturas de Dios. Sí, pero ¿qué dijo Jesús? ¿En qué vamos a basar nuestra fe? Si hemos decidido basar nuestra fe en la palabra de Dios, también tenemos que aceptar lo que dice, y dice que Jesús es el único camino. No hay otro nombre bajo el cielo sobre el cual seremos salvos. Jesús lo dejó súper claro. Dice nuestro hermano en Cristo, que lo conoceremos un día, C.S. Lewis, un teólogo, autor, dijo que cuando uno llega a la palabra de Dios y ve lo que Jesús enseñó, que solo puede llegar uno a 3 conclusiones sobre las declaraciones de Jesús. O fue mentiroso, que él no era el único camino, simplemente mintió, que era un lunático, un hombre loco, no sabía lo que estaba diciendo y no se le puede creer porque estaba fuera de su mente. O dijo la verdad. Tiene que ser uno de los 3. Si tú crees que Jesús es mentiroso, no tienes que prestarle atención. Si tú crees que Jesús estaba loco, pero cuando uno lee lo que Jesús hizo, es muy claro que no fue un lunático. Él estaba haciendo lo que estaba haciendo, tenía un plan, un propósito. Eso no es evidencia, no son cosas de un lunático. Entonces uno tiene que llegar a la conclusión, o fue mentiroso o dijo la verdad. Es donde uno tiene que poner su fe. ¿Es lo que dice la palabra de Dios verdad o no? No queda opción de solamente un profeta, de solamente un maestro bueno, porque él no clamó eso. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, yo soy la vida. Uno tiene que o aceptarlo o rechazarlo. Solo la Escritura, solo Cristo, pero esa salvación es solo por gracia, la gracia de Dios. La salvación del juicio venidero, mis hermanos, ya lo sabemos, es un don, es un regalo de Dios. Gracias, recibir algo que no merecemos. Es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo, no los méritos de uno mismo. Sí, somos salvos por una obra, pero no son nuestras obras. Es la obra de Dios en Cristo Jesús en la cruz.
Es su obra que nos salva a nosotros. Hay nada que uno puede hacer para merecer o ganarse la voluntad buena de Dios. Dios en su gracia nos regala lo que nunca podíamos merecer ni ganar. Y esto es importante entender claramente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto destruye la mayoría, si no casi todas de las religiones mundiales. Porque la mayoría de las religiones del mundo exigen algo de uno. Tienes que hacer ¿qué? Tienes que hacer algo. Tienes que hacer una prueba de fe. Tienes que ir en una misión. Tienes que hacer varios actos y mantener esos actos. Y si dejas de hacer ciertas cosas, te vas para abajo. O te pierdes. Entonces es por temor que uno sigue trabajando y obrando para ver si quizás llegaré al cielo. Los musulmanes son así, los mormones son así, los testigos de Jehová son así, los católicos muchos son así, y hay iglesias bautistas y cristianas que también están así. Es solo por gracia, no lo merecemos, no lo podemos ganar, dice Isaías, que lo mejor que podemos ofrecer a Dios son trapos inmundos. Eso es lo mejor, que sería lo peor. No, ese regalo se recibe, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don o regalo de Dios es vida eterna en el Señor Cristo Jesús. Es gracia. Pero esa gracia no es automática. Solamente porque Dios ofrece el regalo no quiere decir que todos lo aceptan, que todos creen. Y eso se requiere fe. Solo la Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe. Busquen Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí vemos cómo la gracia y la fe trabajan juntos para resultar en la salvación del alma. Efesios capítulo 2, empezando versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o jacte. Dios ofrece gracia, nos ofrece lo que no merecemos, el regalo de vida eterna de su Hijo Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que hacer el hombre, la mujer, el joven, la joven? Tiene que aceptar ese regalo por fe, creer lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Todos somos pecadores. Todos nos hemos rebelado contra Dios y su autoridad, su reino. Y por eso merecemos el juicio del infierno y al final el lago de fuego. Y Dios es justo y va a juzgar a todos y todos vamos a recibir lo que merecemos en los ojos de Dios. Pero Dios en su gracia nos ofrece salvación de ese juicio a través de su Hijo, el único camino, Cristo Jesús. Y si uno se arrepiente de su pecado, reconoce que está en rebelión contra Dios, merece castigo y dice: Dios, ay Dios mío, perdóname, Señor, sálvame. Yo creo que Jesús es el único camino, me someto a Él, me rindo a Él, lo voy a seguir en agradecimiento por ese regalo que he recibido por fe. Ese es el cristiano, la cristiana. Los que reconocemos que estamos perdidos, pero súper perdidos, ni Siri nos puede regresar al camino, ni ningún GPS. Somos unas ovejas tan perdidas que nuestra única esperanza es el buen pastor, que nos vino a buscar y dio su vida para buscar esa una oveja perdida. Esa es nuestra fe. No que nosotros tenemos que trabajar para mantener nuestra salvación. ¿Qué es eso? Si podemos trabajar para ganar y tenemos que trabajar para mantener nuestra salvación, ¿para qué vino Cristo a morir?
Él vino a morir porque la ley no nos salva, dice Romanos. La ley solamente nos muestra nuestra necesidad de ser salvos porque nadie puede cumplir con la ley. Si fallas en una cosita en la ley, dice la palabra de Dios, fallas en toda. Es un 100 o 0. No hay 99. No hay pass. Un 70. La pasé. No. O estás en 0 o estás al 100. Sin Cristo estás en el 0. Con Cristo estás en el 100. Por su sangre. Y somos recibidos por la gracia de Dios porque creemos que Él nos ha dado su Hijo y lo aprendemos en las Escrituras. ¿Y por qué todo esto? Para la gloria de Dios. Esa es la quinta sola. Todo para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Qué hace uno cuando está en una dificultad? Está desesperado, desesperada por su salud, por sus hijos, por su matrimonio, por las finanzas. Otro prueba, problema, trabajo. Y uno clama a Dios, Señor, ayúdame, por favor, ya no sé qué hacer. En el último esfuerzo de esperanza buscas a Dios. Y Él responde. Y Él sana, Él provee, Él libera, Él redime, Él restaura. ¿Qué hace uno? Gracias Dios, wow, mira lo que hizo Dios para mí. Le damos gracias, le damos honra, le damos gloria, le dimos a todos, compartimos aquí en este tiempo de testimonio. Mira lo que hizo Dios y le damos a Él gloria. Porque Él merece toda la honra y la gloria porque Él ha obrado grandemente en nuestras vidas. Pero uno puede hacer la pregunta, sí, pero mira lo que hizo Dios. O lo que dejó Dios suceder en Génesis 3. Él creó todo estaba bueno, todo estaba bonito. Y mira, Dios permitió que Adán pecara. ¿Por qué no intervino Dios? ¿Por qué no dio Dios una patada a Satanás y no lo dejara entrar en el jardín? ¿Por qué vivimos en este mundo caído? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué mueren bebés? ¿Por qué? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Una buena pregunta, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, hay muchas respuestas a eso. Pero al final del día es para su honra y su gloria. Podemos ver un poquito de esa respuesta cuando Israel eran esclavos de Egipto. No tengo tiempo, pero Dios le dice a Abraham en Génesis, van a estar tus descendientes en Egipto, van a ser esclavos por un tiempo, 400 años le dijo. Luego van a ir a la tierra prometida. Fue el plan de Dios de Israel ser esclavos por un tiempo. No era un accidente, ay, mira los egipcios ahora esclavizaron a mi pueblo santo, ¿qué voy a hacer? Era el plan de Dios. ¿Por qué? El pueblo de Dios tenía que ver el poder de su Dios para creer que, wow, mira el Dios increíble que servimos, el Todopoderoso. Mira cómo hizo con las plagas, mira cómo hizo con el Mar Rojo, mira cómo nos habló del monte Sinaí, mira cómo hizo pan caer del cielo, mira cómo nos dio victoria sobre Jericó. Hicimos nada sino caminar y ganamos haciendo nada. Y el pueblo vio el poder de Dios y pudieron creer en Él. Bueno, a veces, porque a veces no. A veces aún demostrando todo su poder y misericordia, aún así muchas veces se quejaban, murmuraban y no estaban satisfechos. Pero Dios se quiere revelar a su pueblo. Pero nosotros por dureza de corazón tenemos que sufrir para poder verlo. Porque somos duros de corazón, Él tiene que dejarnos sufrir para que al fin miramos para arriba. Oh sí, Dios existe, por favor ayúdame.
Porque a veces buscamos ayuda con la familia, buscamos ayuda con el dinero, otro trabajo, más horas, esto y esto, y no miramos a Dios primero. Y Dios nos tiene que dejar sufrir un poquito para demostrarnos su gloria. ¿Por qué caminó Pedro en las aguas? Porque había una tormenta. ¿Por qué tuvo Israel pan del cielo? Porque estaban en el desierto. ¿Por qué pudo Pedro y Juan testificar que no hay un nombre bajo el cielo que salva sino el nombre de Jesús? Porque eran arrestados y sufrieron. ¿Por qué damos gloria a Dios? Estamos en una difícil y Él nos libró. Estamos enfermos, Él nos sanó. Desafortunadamente, como cristianos, cuando nos van las cosas bien, nos olvidamos de Dios. Y Dios nos tiene que recordar, hey, no se olviden de mí. Y nos voltea la cabeza hacia arriba a través de las pruebas. Y cuando Él se revela y vemos su gloria, ¿qué pasa? Aumenta nuestra fe. Crecemos en nuestro entendimiento de Dios. Lo alabamos y le damos más gloria porque nos damos cuenta, wow, yo sabía que el Todopoderoso, pero en verdad Él es el Todopoderoso porque ahora lo he visto obrar en mi vida. Hermanos, 1 Pedro 2:9, es lo que dice. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué está diciendo? Dios nos llamó, nos hizo un pueblo, nos demostró su gloria para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hermanos, ¿qué vamos a hacer si afirmamos que solo las Escrituras es la base de nuestra fe? Y afirmamos y vivimos que solo Cristo es el camino. Y correctamente afirmamos que solamente por gracia, recibiéndolo por fe, para la honra de Dios, pero no lo anunciamos. Ese es el propósito, para anunciar la gloria de Dios, para anunciar su amor, su gracia, que es por fe, que es solo Cristo. Hermanos, damos gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que aun cuando la iglesia se había desviado tanto, se convirtió en la iglesia católica, estaban predicando que es uno salvo por pagando por indulgencias, haciendo cosas. ¿Cuántos se fueron al infierno por esas enseñanzas erróneas? Y Dios, en su misericordia, levantó hombres y mujeres para regresar el pueblo de Dios a la verdad. Y esta semana celebramos 500 años desde que Él empezó eso. Y por eso existe en muchas partes del mundo la iglesia evangélica, por estos hombres que y arriesgaron mucho, unos murieron, sacrificaron mucho. Pero aunque ellos creían estas cosas, lo anunciaban. Y muchos sabían que si lo anunciaban iban a morir, o por lo menos iban a sufrir, iban a perder todo. Ese es el ejemplo que nos dejaron. Y nosotros también tenemos ese mismo encargo, hermanos, porque necesitamos otra reformación. Este mundo está perdido. Muchos creen cosas equivocadas, erróneas, y no van a querer escuchar que están equivocados, que Jesús es el único camino, y si no están en Cristo, están perdidos. Pero hemos recibido y hemos visto la gloria de Dios. Hemos experimentado su amor, su compasión. Hemos entendido qué regalo que hemos recibido y lo tenemos que compartir con otros. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Este 31 de octubre vamos a recordar que es el día de la reformación y vamos a orar que Dios nos use
a través de su Espíritu Santo y su palabra para ser usados para reformar las vidas de otros alrededor de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.